Buenas tardes, Luis Iván. Solo vamos a dar un par de minutos a que se conecten tus compañeros. Buenas tardes, estimada profesora. ¿Qué tal tuvo el fin de semana pasado? Pues encerrada, sí, descansadito. La verdad es que me hizo bastante bien estar encerrada todo el fin de semana. Pero bien, en estos días con un clima muy agradable, la verdad, por esta zona. Muy, muy agradable, porque ha llovido creo que 3 noches seguidas. Entonces el clima amanece nubladito, dan ganas de seguir durmiendo, de no levantarse, pero pues ahí estamos, bien, gracias a Dios. ¿Y a ti cómo te va con el trabajo? Espera un momento, estoy configurando mi micrófono. Ok, perfecto. Bueno, don Henry se va a conectar con María José. Mucho Y Norling gusto. también. Ok, hola. Hola. ¿Cómo es el clima por ahí? Mucho calor. ¿Así? Bueno, pues por aquí estoy teniendo yo un buen clima. Qué bueno, qué Qué bueno. suerte. Sí, esta zona suele ser bastante bendecida con el clima. Vamos a ver, entonces tengo 5 personas nada más. ¿Qué me les está pasando que me le están huyendo a la clase, hombre? ¿Qué me le están huyendo? Pero bueno, vamos a empezar. Pues muchachos, la semana pasada empezamos a ver, bueno, la semana antepasada, la verdad es que para serles honesta, con ese descanso el fin de semana pasada yo he perdido el hilo en muchas cosas, pero la semana antepasada nosotros empezamos a hablar de lo que es la teoría del caso. Eh, Hablábamos y conversábamos de que la mayoría de ustedes ya tuvo la oportunidad de verla, ya saben lo que es la teoría del caso, inclusive alguien me comentó que habían hecho algunos ejercicios para la construcción de una teoría del caso y pues qué genial. Porque siendo así, entonces nosotros ya no nos vamos a detener mucho en las cuestiones que son meramente técnicas, que ya la vieron ustedes, sino que vamos a hablar de la parte pues más conducente en nuestra materia, que es la construcción más bien de la parte discursiva. Por supuesto, para que nosotros podamos hablar de la elaboración. Hola Cintia, mucho gusto. Entonces, para que nosotros podamos hablar de poder redactar un alegato inicial o que podamos redactar un alegato final o que podamos planificar debidamente la introducción de la prueba, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, nosotros tenemos que haber elaborado debidamente nuestra teoría del caso. La tarea para esas 2 próximas semanas, porque esta tarea ya se abrió el día de ahora, va a abarcar 2 clases, 2 semanas, ¿verdad? Va a ser precisamente en la construcción de una teoría del caso completita que ustedes me van a elaborar. Pero aparte de eso, con este trabajo que vamos a hacer y que vamos a empezar a socializar ahora, porque ahora vamos a ver de qué se trata el caso. Y entre todos vamos a ir haciendo una lluvia de ideas para ver cómo, por dónde se puede ir la cuestión. Con este trabajo que nosotros vamos a elaborar en estas 2 semanas, estamos trabajando la base para nuestro examen final.
¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro examen final, yo les había dicho a ustedes, será presencial, igual que el anterior, que debo decirles que me encantó el ejercicio, entonces será presencial igualmente, pero la diferencia es que en esta nosotros vamos a ver la parte discursiva en diferentes momentos procesales. Y lo vamos a hacer con roles específicos, que ya los tengo inclusive diseñados y que he tratado de diseñarlos en razón ¿cómo decirles? Algunas cualidades que yo he notado en el discurso de ustedes, en la forma de manejarse ya ahora que lo veo presencial, en la forma que los escucho y todo, entonces en base a eso ya les asigné roles específicos para su examen final. Pero la base de ese examen final va a ser precisamente la teoría del caso que ustedes me van a elaborar. Entonces, ahora vamos a ver dos opciones que quiero que discutamos. Una, trabajamos una teoría del caso eh, individual o trabajamos una teoría del caso de una vez grupal, como equipo, ¿verdad? Esa es la primera propuesta que les pongo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque en base a ese resultado final es que nosotros vamos a establecer nuestros roles y nuestra participación en nuestro examen final. Ok, lo dejo ahí nada más. ¿No me escuchan bien o solo es Luis Iván? Si me pueden verificar, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Entonces creo que es tu teléfono, Se Luis escucha Iván. bien, profe. Ok, gracias. Entonces sí es tu teléfono, Luis Iván. Bueno, entonces, ay, perdón. Se me atravesaron las palabras. Perdón. Ok. Entonces, en base a eso, déjenme comentarles, por si no han revisado ustedes todavía la tarea, vamos a ver. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver de una vez el ejercicio y para que podamos empezar a sociabilizar al respecto. Aquí está. En pantalla, para hacer una pequeña retroalimentación de lo que ustedes ya vieron, ya estudiaron, tenemos unas diapositivas que nos ha proporcionado nuestro querido profesor del Valle, ¿verdad? Porque esta es una de las materias que él imparte. Entonces, él me permitió usar estas diapositivas para trabajarlas con ustedes. Cuando ya tenemos nosotros, ya entendemos lo que es la teoría del caso. La teoría del caso la podemos resumir nosotros en el cuento, la historia, el desarrollo que nosotros le damos a esos hechos que ya pasaron y que se lo vamos a contar a quién, al juez, al jurado, a las personas que necesitan, o sea, que nosotros necesitamos que adopten nuestra postura, que nos doten de la verdad con respecto a lo que nosotros estamos exponiendo. Ya vimos nosotros, ya conversamos al respecto de que la teoría del caso empieza a desarrollarse cuando la demanda pues empieza a trabajarse, pero empieza a elaborarse, no es lo mismo elaboración que desarrollo, empieza a elaborarse desde el momento en el cual nuestro cliente llega a nosotros con un problema. Porque recuerden de que antes de llevarnos un caso, una persona que necesita nuestra asistencia nos llega a contar un problema. Ese problema nosotros lo estructuramos, le damos un sentido y ese problema se convierte en un caso. Al momento que nosotros tenemos en nuestras manos ese caso, empezamos la elaboración y la construcción de la teoría del caso, que no es más que el guión o los pasos a seguir que nosotros vamos a trazar, ya sea en nuestra demanda o en nuestra defensa, en dependencia de qué lado del láser está. Ok, y así la vamos elaborando. La semana anterior hablamos nosotros sobre la importancia de utilizar algunos tipos de herramientas al momento de construir nuestra teoría del caso. Una de las principales, el uso del FODA,
¿verdad? Que nosotros vimos de que esta es una herramienta que nos permite hacer un análisis certero, un análisis bastante fidedigno de nuestro caso, no solamente desde nuestro punto de vista, sino que desde el punto de vista de la contraparte. Nosotros vamos a tener un panorama amplio y fidedigno y por consecuencia lógica mayor capacidad de acción si nosotros vemos todo el problema desde la globalidad. Eso no es precisamente lo que nos va a permitir hacer la teoría del caso. Y por supuesto, y el FODA como herramienta. Con el FODA ustedes saben que nosotros analizamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas con respecto a nuestro caso. Y si nosotros lo aplicamos también al punto de vista de la contraparte, nosotros vamos a tener todos los posibles lineamientos de acción. Obviamente nadie puede tener la verdad absoluta en sus manos, pero sí podemos tener un panorama bastante amplio que nos permita crear estrategias más adecuadas al caso y poder abordarlo de manera mejor. Una vez elaborado pues el FODA y ver qué posibilidades tenemos, ver ese campo de acción, nosotros empezamos a trabajar nuestra teoría del caso. Cuando la demanda, ¿verdad? Cuando estamos elaborando la demanda, es precisamente cuando nosotros vamos a poner en práctica el desarrollo de esta teoría del caso. ¿Por qué? Porque realmente ahí en la demanda es donde nosotros vamos a dejar plasmadas y establecidas precisamente cuáles son las cuestiones, ¿verdad? Todo lo que enmaraña ese caso que nosotros estamos viendo. En su material que tienen en las diferentes semanas, la semana anterior tienen como material de apoyo unas diapositivas que hizo un estudio del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, basados en lo que es el derecho penal, o sea, la teoría del caso en materia penal. Estas diapositivas que nos ha proporcionado nuestro querido profesor del Valle está basado en el desarrollo del proceso civil nicaragüense. Entonces, ustedes tienen la elaboración o los pasos para elaborar una teoría del caso materialmente desde dos puntos materiales, pues, ¿verdad? Para hacerlo. Ok, entonces, reitero, el desarrollo de la teoría del caso comienza al momento que nosotros empezamos a elaborar lo que es la demanda. Cuando nosotros empezamos a elaborar la demanda, empezamos a planificar las cuestiones, entonces nosotros empezamos a determinar cuáles son las pruebas que podemos presentar y que sustentan nuestra posición. Vamos a hablar que esas pruebas se tienen que sustentar además a través con la presentación de peritajes. Por lo tanto, tenemos que entrevistar a peritos, tenemos que interrogar a peritos, podemos presentar testigos y todo ese abanico que el derecho nos ofrece para presentar las pruebas y que tenemos que pues establecer en nuestra teoría del caso. En la teoría del caso, usted tiene que venir y agarrar un problema, convertirlo en caso, ¿verdad? Y elaborarlo o crearlo de una forma lógica y coherente para contar los hechos, ¿verdad? Los hechos usted tiene que, ¿cómo decirle? Usted tiene que complementarlos con determinada información que muchas veces por el nerviosismo o porque el cliente no conoce que lo que nos pueda decir o lo que nos puede esconder tiene algún tipo de relevancia para el caso, no nos dice. Entonces, en ese sentido, también la técnica suya para hablar con su cliente tiene que ser lo suficientemente práctica, lo suficientemente inteligente para ir buscando cuáles son
esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que su cliente no le ha dicho por considerar quizá que no son pertinentes. Eso le va a permitir a usted ir acumulando información que vaya sustentando esos hechos que usted va a ir a defender, ¿no? Que usted va a ir a pedir. Y le hará ir acumulando poco a poco los medios de prueba para manejar su hipótesis jurídica. La capacidad de discernimiento que nosotros tenemos o debemos desarrollar como profesionales del derecho es muy importante también, porque cuando nos estemos enfrentando a un caso, nosotros nos vamos a enfrentar la mayoría de las veces a una enorme cantidad de información. Y ese discernimiento nuestro, esa lógica que nosotros vamos poniendo en práctico, nos hará analizar todo este cúmulo de información de una forma tal que vayamos a poder separar aquellas cosas que son mucho más útiles, o sea, mucho más fundamentales que presentar pues al juez o al jurado, cual sea el caso, y cuáles son menos pertinentes de presentar. E inclusive, este discernimiento nos hará trabajar, nos hará pensar en cuáles son aquellas situaciones o pruebas que podríamos excluir de nuestro relato por ser verdaderamente impertinentes o hasta inútiles dentro del objetivo que nosotros perseguimos. Recordemos que parte del éxito que nuestro caso tenga está basado precisamente en la pertinencia de las pruebas. No se trata de escribir una demanda de 100 páginas, no se trata de presentar 40 pruebas, sino que se trata de hacer una demanda que sea concisa, que sea precisa, que contenga todos los elementos de fondo y de forma para ser aceptada y que sustente nuestra hipótesis en una sustentación de bases de pruebas, perdón, verdaderamente pertinente. ¿Eh? Entonces, en esa construcción, precisamente o reconstrucción, mejor dicho, de esos hechos que este cliente nos ha venido a contar, nosotros realmente vamos armando una historia, armando un rompecabezas, tratando no de construir, tratando de reconstruir los hechos que nos ha venido a contar y a probar, pues, nuestro cliente. ¿Para qué? Para que así nuestra hipótesis inicial, que es ya sea de inocencia, de culpabilidad, o de que este derecho me pertenece o este derecho no le pertenece, ¿no? Esa hipótesis, cuando esté debidamente sustentada por todas las pruebas pertinentes, se pueda convertir verdaderamente en un caso y en una teoría completamente sólida. ¿Cuáles son los elementos que debe contener una teoría del caso para que sea precisamente sólida? Bueno, nosotros debemos de contar con los hechos, es decir, ¿qué son los hechos? Son las circunstancias en las cuales se desarrolló determinada situación. Y es precisamente en la cual se desarrolló el problema o en la cual nosotros vimos violentado pues algún tipo de derecho o en la cual, bueno, nos sucedió algo, se incumplió una cláusula de un contrato, etcétera, etcétera. Los hechos son precisamente, Jenny, los hechos son precisamente las circunstancias bajo las cuales se desarrollaron ese cuento que nos está contando nuestro cliente. Otro elemento de la teoría del caso, la teoría jurídica. La teoría jurídica es lo que comprende lo que nosotros llamamos fundamentación, es decir, todos los componentes y los elementos legales que sustentan
¿verdad? Que van a sustentar nuestra posición frente al juez, frente al jurado, etcétera, etcétera. Siguiente elemento de la teoría del caso, las proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas son las afirmaciones que existen de los hechos y que tratan de satisfacer un elemento legal. Es decir, las afirmaciones de que a mí me asiste la verdad. Porque al final el objetivo de la teoría del caso es precisamente que se acepte nuestra posición de la verdad. Ese es el objetivo, ¿no? El otro elemento son los medios de prueba. ¿Y qué son los medios de prueba? Pues es la evidencia o la forma en la cual nosotros le vamos a demostrar a la persona que va a decidir cuáles son nuestras proposiciones fácticas, es decir, cuáles son las afirmaciones de que a mí me asiste la verdad. Si yo estoy diciendo como proposición fáctica, yo estoy diciendo, a mí me robó Pedro, ¿qué voy a presentar yo como medio de prueba para que el señor juez me crea de que a mí me robó Pedro? ¿Qué le puedo presentar yo como medio de prueba? Le puedo presentar una declaración de un testigo, por ejemplo, de alguien que iba conmigo cuando Pedro se me acercó y me robó. Le puedo presentar al señor juez el hecho de que, por ejemplo, cuando la policía o alguien agarró a Pedro, le encontró mis documentos o le encontró alguna de mis pertenencias en sus cosas. Le puedo presentar, ahora que está de moda la tecnología, por ejemplo, le puedo presentar un video que alguien de las personas que vio que me estaba asaltando tomó y ahí aparece Pedro robando. Es decir, la proposición fáctica es la afirmación de un hecho. Pedro me robó. El medio de prueba es la evidencia con la cual yo verdaderamente le voy a demostrar al señor juez que Pedro sí me robó y que yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces ahí se va construyendo un poco, ahí se me trabó esto, la teoría del caso. La teoría jurídica. Los elementos de la teoría jurídica se refieren a los sucesos, es decir, a las cosas que pasaron, no a los hechos específicos. A ver, retomando el ejemplo de que Pedro me robó. Entonces, ¿qué hablo yo con los sucesos? Resulta de que yo iba con mi amiga Jennifer, acabábamos de salir del trabajo y nos dirigíamos a tomar el bus del 115. De mi trabajo a la parada de buses son 2 cuadras. Cuando yo iba pasando por el parque, cuando íbamos pasando con mi amiga en el parque, frente al Parque de las Madres, se nos acercó un hombre que primero nos preguntó la hora para entretenernos. Pero resulta que cuando iba a darle la hora, se me acercó y me amenazó con una navaja. Ahí vamos construyendo nosotros nuestro discurso, vamos hablando de los sucesos, de las cosas que llevaron, ¿verdad?, al hecho específico que fue el robo. Cuando nosotros hablamos del hecho específico, ya estamos hablando del cabal, el problema que nos lleva a donde estamos, el robo. Pero para decir, yo no puedo llegar simplemente a decir, es que Pedro me robó. Entonces, lo primero que me van a preguntar, ajá, ¿y cómo le robó Pedro? Ahí es donde está precisamente la categoría de los sucesos, ¿verdad? Cómo nosotros vamos elaborando la teoría jurídica. Igualmente, existe dentro de la teoría jurídica algunos elementos que tienen que ver con suposiciones, ¿verdad? Que son cosas que no podemos probar porque no está en nuestras manos probarlas, pero que podemos alegar como posibilidad. Por ejemplo, ¿por qué nos robó Pedro? Nosotros no podemos saber por qué razón nos robó Pedro, ¿verdad? Pero podemos alegar, por ejemplo, es que Pedro es uno de los drogadictos que se mantienen ahí en el Parque de las Madres. Probablemente Pedro me venía a robar a mí para poder comprarse la piedra, como dice la gente, ¿no? Entonces, son esos hechos
que no podemos probar porque no nos corresponde a nosotros esa prueba, pero que pueden resultar con algún tipo de pertinencia para el caso que nos asiste. A ver, ¿por qué puede ser pertinente o por qué puede ser importante que yo mencione, sin que lo pueda probar, que Pedro se mantiene drogándose en el Parque de las Madres? ¿Verdad? Primero, porque con eso yo estoy diciéndole al señor juez que existe una conducta previa delictiva, que existe una conducta previa antisocial y que pueda existir en él una necesidad de obtener recursos de manera indebida para satisfacer su vicio. ¿Ya? Entonces, esos pequeños detalles que a nosotros pueden parecernos, eh, ¿cómo decirle? ¿Y yo para qué voy a decir eso? Para eso nos sirve la teoría del caso, para que nosotros hagamos en nuestra mente esa estructura. El hecho de que Pedro sea drogadicto quizá no puede ser directamente eh, um, importante, por decirlo de alguna manera, a nuestra teoría jurídica. ¿Por qué? Porque es un hecho que yo no puedo probar. Yo ni me interesa tampoco ir a probarle al juez que Pedro es drogadicto. No, no me interesa. Pero sí es importante que yo lo diga como suceso, digamos, como parte de los sucesos, porque con la finalidad de que yo pueda comprobar una conducta previa de Pedro que pudo haberlo llevado a lo que yo sí voy a demostrar, que es el hecho de que Pedro me robó, ¿verdad? Entonces es importante precisamente que nosotros sepamos elaborar lo que es la teoría jurídica como sustentación de lo que es la teoría fáctica o la proposición. ¿Qué es la proposición fáctica? La proposición fáctica es una afirmación de los hechos que, si el judicial cree, tiende a satisfacer los elementos de la teoría jurídica. No sé si nos explicamos en las diapositivas con esto, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos de una proposición fáctica, nosotros no estamos hablando de fundamentación jurídica, sino que nosotros estamos hablando sobre elementos de tipo no legales, pero que podemos probar de alguna manera, ¿verdad? No necesariamente con un fundamento normativo, ¿verdad? Sino de que podemos probarlo como les decía yo. A ver, Pedro me robó, eso puedo probarlo. Y esa posición, esa actitud de Pedro es antijurídica, está tipificada y constituye, por lo tanto, un ilícito. Entonces, la proposición fáctica es que Pedro me robó. La fundamentación jurídica es el hecho de que Pedro necesita una sanción porque esa actitud que él tomó es contraria a la ley, violentó una norma jurídica, ¿verdad? Y por lo tanto su conducta está tipificada dentro de la norma, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros debemos de manejarlo y mantenerlo en la construcción de nuestra teoría del caso. Entonces, si nosotros resumimos cada uno de estos elementos, podemos decir que la teoría fáctica es el cuento que nosotros hacemos, ¿verdad? El hecho de que Pedro me robó y esto y lo otro y todo el cuento que nosotros contamos desde que salí del trabajo. La teoría jurídica es el fundamento, la fundamentación jurídica que nosotros le damos a esa determinada situación. La teoría probatoria es por mucho quizá una de las más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un cuento precioso, un cuento bien elaborado y la fundamentación jurídica también bastante diseñada. Pero si nosotros no tenemos la acreditación suficiente de esos hechos, es decir, si nosotros no tenemos las pruebas necesarias, eficientes y fehacientes para comprobar
esas teorías fácticas y jurídicas, entonces nosotros nos vamos a estar enfrentando ante un caso demasiado débil. Y precisamente la teoría del caso puede delimitar, o de hecho delimita, la fortaleza o la debilidad que pueda tener una determinada proposición fáctica. Para eso precisamente es que nosotros necesitamos utilizar esa herramienta tan valiosa que se llama FODA, para conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que nosotros tenemos con respecto a lo que es nuestra teoría del caso y nuestra proposición fáctica, ¿verdad? ¿Cuáles son las etapas que debe cumplir la teoría del caso? Bueno, primero, hacer el relato de los hechos, ¿verdad? El relato de los hechos obviamente tendrá las dos caras de la moneda, es decir, el demandante parte de lo ocurrido o expresado por la parte material. El demandado parte de la demanda, ¿para qué? Para hacer una contraposición a la teoría fáctica que se está desarrollando en el cuerpo de la demanda, ¿verdad? Si lo decimos en términos coloquiales, es decir, el demandante ataca, el demandado contraataca o rechaza, ¿verdad? Entonces, el primero que cuenta el cuento, obviamente, es el demandante, ¿verdad? Es el que cuenta las cosas, cuenta su versión, ofrece sus pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a desarrollar. Yo como demandado vengo y agarro el cuento, lo leo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Lo que me toca a mí es desvirtuar adecuadamente y por la misma vía, ¿verdad? Presentando mis pruebas y todo eso, desvirtuar ese cuento que la parte demandante está presentando. Ok, la determinación del ordenamiento jurídico, que es básicamente la teoría jurídica aplicable. El primer paso, por lógica, es identificar cuál es la norma aplicable y los elementos de esa norma que serán aplicables al caso concreto que nosotros estamos viendo. Después de eso, se analizarán las circunstancias basados precisamente en esta identificación de norma que puedan modificar la responsabilidad que se derive de ese caso concreto que nosotros estaremos viendo. Igualmente se determinarán los supuestos dogmáticos, es decir, los supuestos de principios que están plasmadas directamente en la ley. Por ejemplo, el hecho de que Pedro a mí me robe, ¿qué supuesto dogmático me está afectando a mí? Me está afectando, por ejemplo, y aquí hago preguntas, me está afectando la libre circulación, me está afectando el principio de seguridad, me está afectando mi derecho a andar libremente por las calles sin tener que ser perjudicada por nadie, me está afectando el hecho de poder poseer mis bienes con toda libertad, porque resulta de que no puedo sacar mi celular porque me lo roban, me está afectando, bueno, todos los derechos, todos los supuestos dogmáticos que estén protegidos por los derechos fundamentales también deben ser determinados como parte de la teoría jurídica aplicable. Recordemos nosotros un principio elemental del derecho. Una norma siempre se deriva de una norma superior. Y ese es la base de la famosa pirámide kelseniana, ¿verdad? Donde todas las normas inferiores se derivan siempre de una norma superior. ¿Cuál es esa norma superior? Si hablamos de un reglamento, la norma superior es la ley. Si hablamos de la ley, la norma superior es la Constitución. Y así se forma la pirámide kelseniana. Al momento de nosotros
realizar una demanda o escribir una demanda o al momento de construir nosotros un discurso en el cual vamos a hablar de normativa, de norma aplicable, nosotros tenemos que construir nuestro discurso respetando esa jerarquía de ley. Y eso es importante, muchachos, eso es muy importante para que su demanda, su acusación o su discurso sea congruente, sea coherente y sea lógico. Cuando usted va a citar normas jurídicas, usted tiene que hacerlo respetando la jerarquía de ley. Es decir, usted primero va a decir que se violenta la Constitución en tal o cual, y la ley tal o cual, y luego la ley especial tal o cual, bueno, en el orden, pues en el orden descendente establecido al respeto de lo que es la normativa legal. No significa que si usted no lo hace, su demanda va a estar incorrecta, no, porque si usted cita las normas que debe citar, su demanda va a cumplir con los requisitos de fondo y de forma que exige, ¿no? Que exige la ley. Pero sí estamos hablando de que usted va a demostrar, primero, que tiene un conocimiento de la jerarquía de la norma. Y segundo, que tiene las habilidades para poder hacer una redacción lógica, congruente, etcétera, etcétera. Así que pues es un buen consejo al momento de empezar a escribir, a redactar. Cuando nosotros vamos a construir las proposiciones fácticas, nosotros tenemos que ver la forma en la cual unir el relato de los hechos con la teoría jurídica. Y aquí en esta parte es donde nosotros empezamos a construir nuestro discurso. Cuando nosotros ya estamos contando el cuento y a ese cuento ya le metemos norma, ya le metemos la cuestión jurídica, nosotros ya estamos creando la redacción de nuestros discursos en las diferentes etapas, pues, o en los diferentes momentos procesales. Las proposiciones fácticas decimos entonces que son afirmaciones de hechos que pueden ser reproducidos o reconstruidos en el contexto del juicio y que corresponden pues a la unión con los elementos de la teoría jurídica. Ya cuando nosotros estamos frente a un juez, estamos frente a un jurado, nosotros ya le estamos contando un hecho, ¿verdad? Nos estamos contando un cuento ya con cabeza, con bracitos, con cuerpecito, con patita y hasta con cola. Pero eso sí, bien organizado, porque ya vamos preparados. Cuando nosotros estamos determinando cuáles son los medios de prueba que vamos a presentar, estamos diciendo que todas esas proposiciones fácticas, es decir, todos esos hechos, todos esos cuentos que nosotros ya llevamos, los tenemos que acreditar con pruebas. Por supuesto, estas pruebas deben ser lícitas. ¿Qué significa lícitos? Que tienen que estar amparadas con lo que el debido ordenamiento jurídico determina para tal cosa, ¿verdad? Para que una prueba pueda ser admisible, necesaria, útil y pertinente. Es decir, para que pueda ser efectiva a nuestro caso. Ya se nos va a cortar, no volvemos a conectar inmediatamente, por favor, muchachos.